La tragedia sobrevuela el Océano Índico. El motor está ardiendo. Los 4 motores del 747 de British Airways dejan de funcionar a más de 10 kilómetros de altura. Roger, llamada de emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Sin la fuerza de los motores, el vuelo 9 de British Airways caerá en picado al océano. Todos los controles a punto. La tripulación intenta evitar que el avión se estrelle en el mar, que habrá provocado su deterioro, poniendo en peligro la vida de todos sus pasajeros. Mayday, Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales y en testimonios oculares. Cayendo del cielo. 24 de junio de 1982. El vuelo número 9 de British Airways surca el cielo de Indonesia. En unas horas, el avión con sus 263 pasajeros aterrizará en Perth, Australia. Phyllis Welch y su hija ocupan los asientos de la cabina E, en la parte trasera. ¿Cómo le va a tu heroína, Fanny Price? Pasa una mala época en Mansfield Park, pero yo me divierto estando allí unas horas. A mí también me gustaría estar allí. No te preocupes, ya llegaremos. Ya habíamos pasado por 2 zonas horarias. Estábamos tan cansadas. Habíamos sobrevolado Bombay y Kuala Lumpur y no habíamos podido dormir demasiado, si es que dormimos siquiera. Era una noche muy, muy oscura. Un poco más adelante de Betty y Phyllis se encuentra Charles Capewell, que regresa a casa con sus 2 hijos, Chas y Stephen. Basta, parad un poco, chicos, dormid un poco. Siéntate en tu sitio. No. ¿Quieres dormir aquí? Bueno. Era un vuelo tranquilo. Todo iba bien. Al salir de Londres el tiempo era magnífico. Teníamos ganas de llegar a casa y los chicos ya querían ver a su madre. Pensé que en 3 horas estaríamos en Perth. Luego íbamos a coger un taxi y llegaríamos a casa. La mayoría de los pasajeros llevan casi un día viajando y están cansados, pero la tripulación no, ya que ha empezado a trabajar en la última escala, la de Kuala Lumpur. El capitán Eric Moody supo lo que era volar por primera vez a los 16 años en unas clases de aeroplano. Fue uno de los primeros pilotos del 747. Roger, contacta con Yakarta. Yakarta, torre de control. Speedbird 9 con Halim a 370. Speedbird 9. Roger. El primer oficial, Roger Greaves, lleva más de 6 años como copiloto. Barry Townley Freeman lleva algo más que él trabajando en este avión como ingeniero aeronáutico. No había volado con Eric hasta el momento, ni con Barry. Y era la primera vez que, de hecho, nos conocimos en ese vuelo. El avión sobrevuela Yakarta a una altura de más de 11.000 metros. Han estado volando 1 hora y media. El capitán Moody comprueba el radar meteorológico que indica que tendrán un vuelo tranquilo durante los próximos 500 kilómetros. Muy bien, Roger. Estate tranquilo. Mantente alerta. Tengo que ir al servicio. Vuelvo enseguida. En la cabina de pasajeros, la mayoría de ellos duerme. Mientras Charles Capewell y sus hijos reposan, un humo extraño se extiende sobre sus cabezas. En 1982 aún era legal fumar en los vuelos comerciales, pero para la tripulación el humo es más espeso de lo normal. Me parece que hay mucho humo ahí fuera. Empiezan a preocuparse por si hay un incendio pequeño en algún lugar del avión. Puede haber alguien fumando en el lavabo. A ver si lo encontramos. Un incendio a 11.000 metros es una noticia aterradora. La tripulación tiene que comprobar que no hay fuego. La situación da un giro inesperado en la cabina de mando.
Barry y yo estábamos en cabina haciéndonos cargo de todo. Era de noche y estaba completamente oscuro. Empezamos a ver unas chispas en la ventana. ¿Será el fuego de San Telmo? No lo creo. El fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico que se da en raras ocasiones cuando el avión cruza nubes de tormenta con gran carga eléctrica. Pero hoy no hay indicios de tormenta. ¿Algo raro en el radar? No, no hay nada. Esto no me gusta. Vamos a ver qué ocurre ahí fuera. Con las luces de aterrizaje en marcha, ven que están rodeados de neblina, aunque el radar no lo indica. Pero lo normal a 11.000 metros de altura es encontrarse con cirros que forman una capa fina de niebla. Creo que lo mejor será avisar al capitán. Estaba leyendo y noté ligeras turbulencias. Solo un poco. Miré a la izquierda, desde donde veía perfectamente el ala. Me sorprendió que estaba cubierta de una trémula y brillante luz blanca que parecía estar pegada al ala del avión. Seguí leyendo, pero todo el rato leía el mismo párrafo y no entendía ni una palabra. No sabía qué estaba sucediendo. En el interior de la cabina de pasajeros el humo es cada vez más espeso. La tripulación no ha podido averiguar su procedencia. Si hay un incendio no hay manera de encontrarlo. Bueno, comprobad que los pasajeros están cómodos. ¿No hueles algo raro? Está un poco cargado de humo. Vi que el humo entraba en la cabina a través del sistema de ventilación. Y eso me asustó mucho. ¿Es tabaco turco? Olía a azufre mezclado con algo eléctrico. Y seguí avanzando por la cabina esperando que alguien me informara de que había un problema eléctrico en algún lado. Nada más lejos de la realidad. ¿Cuándo ha empezado? Cuando ha salido para ir al servicio. ¿Hay algo en el radar? No indica ni una nube. Dios mío, mira el motor 4. Está en llamas. Capitán, compruebe el número 1. El de este lado también arde. Ningún miembro de la tripulación ha visto nada igual, pero el espectáculo luminoso acaba de empezar. La situación dará un vuelco terrible. Unas luces sospechosas golpean la ventana de un vuelo comercial de British Airways rumbo a Perth, Australia. Además, los motores de la aeronave están rodeados de una luz blanca. Mirad el motor número 4. Está en llamas. Este espectáculo de luces se intensificó. De hecho, teníamos 2 capas de luz brillante en lugar del parabrisas. En la cabina de pasajeros, el humo se densifica. Graham Skinner, el jefe de azafatas, ha ordenado que busquen a fondo y de forma discreta el origen del incendio. ¿Qué es todo este humo? La cabina de pasajeros estaba llena de humo. Hacía mucho calor. Sudaba. Estaba literalmente mojado del sudor. Y ese olor rancio a humo que se te metía en la garganta y en la nariz, en los ojos. Te rascabas la nariz, te lloraban los ojos. Era una situación absolutamente desagradable.
El ingeniero Barry Townley Freeman comprueba todos los dispositivos. También huele el humo, pero los sistemas del avión no indican que haya un incendio en ningún lugar. No encuentro nada. Enfrentados a este misterio, se encuentran envueltos en otra situación aún más aterradora. Papá, el motor está ardiendo. El ala irradiaba luz y pensé, dije, mejor que la cierres porque no sabemos qué ha pasado. Cha, siéntate. ¿Qué hacemos ahora? Stephen, baja la cortina. Entonces me di cuenta de que algo iba mal. Había unas llamas enormes en la parte trasera de los motores. Medían 6 metros. Algunos afirmaron que medían hasta 12 metros. Eran enormes chorros de fuego que salían por la parte trasera de los motores. ¿Podían entrar a la cabina de pasajeros? ¿Íbamos a morir calcinados o ahogados por el humo? ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo ha podido suceder algo así? ¿Qué piensan hacer al respecto? El fuego envuelve los motores y uno de ellos se acelera y deja de funcionar. Fallo en el motor número 4. Antiincendios número 4. Lista de comprobación, arranque y marcha. Listos. Palanca de propulsión. Cerrada. Palanca de arranque. Apagada. Cuando falla el motor usamos las maniobras para inhabilitarlo. Todos sabemos una serie de maniobras, así uno no tiene que... No vuela siempre con el mismo equipo. Uno vuela con distintas tripulaciones, pero hay que estandarizar las operaciones. Los dispositivos no señalan ningún incendio en el avión, pero los pasajeros ven cómo las llamas de los motores se extienden a lo largo del 747. No se preocupen, es problema de la fricción. Les mentí por una sola razón, porque no quería que se preocuparan tanto como yo. No lo podía creer. Pero mientras todas esas ideas me pasaban por la cabeza, hablaba con los pasajeros y les decía, no hay de qué preocuparse, solo es un pequeño contratiempo nada más. El 747 se encuentra a más de 10 kilómetros del océano. Los motores arden y un humo extraño entra en la cabina de pasajeros. Entonces ocurre algo inesperado. El motor número 2 ha dejado de funcionar. Bueno, proceso de interrupción del motor. Espera, ninguno funciona. Los 4 han dejado de funcionar. Los otros 3 dejaron de funcionar inmediatamente. En ese momento la situación se convirtió en una emergencia grave. En 1 minuto y medio pasamos de tener 3 motores que funcionaban a no tener ninguno. El 747 tenía combustible suficiente, pero por algún motivo los 4 motores habían dejado de funcionar. Roger, llamada de emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Estamos en el nivel 370. Mayday, Mayday, Mayday. Hemos perdido los 4 motores. Estamos en el nivel 370. Con los motores parados y sin tener la menor idea de qué había estropeado el avión, el vuelo 9 de British Airways empieza a caer en picado. Yakarta, torre de control. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Ahora fuera de 360. El copiloto Robert Graves anuncia la emergencia, pero tiene problemas para hacerse entender. ¿Tienen problemas? Yakarta, torre de control. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Repito, los 4 motores. Y descendemos al nivel 350. Speedbird 9. ¿Han perdido el motor número 4? Este idiota no entiende nada. Yakarta, torre de control. Speedbird 9. Hemos perdido los 4 motores. Repito, los 4 motores. Descendemos al nivel 350. Además, el tráfico aéreo en Yakarta parecía tener algunos problemas para entender lo que decía. Los controladores aéreos de Yakarta no entienden el mensaje hasta que otro avión cercano se lo repite. Descendemos al nivel 350. Speedbird 9. Han perdido los 4 motores. Entendido.
En espera. Nadie en la tripulación conoce ningún precedente de un 747 que hubiera perdido los 4 motores. Hay que descubrir el origen del problema inmediatamente. Creo que la hemos fastidiado. Nos preocupaba haber hecho algo mal, algo que hubiera podido causar todo aquello. Los 3 nos sentíamos igual, culpables de pensar que quizá nos habíamos despistado en algo. ¿Qué habíamos hecho mal? Porque, claro, estas cosas no suelen pasar. El 747, aunque no está pensado para planear, sin los motores avanza 15 kilómetros por cada kilómetro de caída. Sin los motores, el vuelo 9 empieza un largo y lento descenso. A unos 10 kilómetros sobre el océano, la tripulación dispone de media hora antes de caer al mar. Cuando los motores se paran, pones el piloto automático. Como es de suponer, había practicado esta maniobra varias veces en el simulador. Era muy útil y estaba muy bien mientras no te pasara en realidad. Lo que ocurre en el avión suele ser un reflejo de lo que hiciste en el simulador. Pero no creo que este fuera el caso. En el simulador, cuando los 4 motores dejan de funcionar, el piloto automático se apaga, pero el capitán Eric Moody desde lo alto del Océano Índico observa que el piloto automático sigue encendido. Los 3 estábamos preocupados y confundidos, ya que lo que nos habían dicho que pasaría no fue lo que pasó. Bueno, reiniciemos la maniobra. En ese mismo momento no tienen tiempo de averiguar por qué el piloto automático sigue encendido. Encendido. ¿Algo nuevo? ¿Algo? No. Repetimos. Vale, desde el principio. Comprobando. Batería. Lista. Válvulas de alimentación cruzada. Abiertas. Interruptor de arranque. Activado. La maniobra estándar tarda unos 3 minutos en completarse. Mientras caen en picado, la tripulación dispone de unos 10 intentos de reactivar los motores antes de agotar el tiempo. Vamos. Otra vez, caballeros. Vale, desde el principio. Comprobando. Batería. Lista. Válvulas de alimentación cruzada. Abiertas. Interruptor de arranque. Activado. A 10.000 metros, el capitán Eric Moody decide dirigirse hacia el aeropuerto más cercano, el de Halim, a las afueras de Yakarta. Pero incluso ese queda demasiado lejos y no consiguen que alguno de los motores arranque. Yakarta, Speedbird 9. Viramos a la izquierda, dirección Halim. Fuera de 300. Speedbird 9. El radar no les ve. Tenemos un Alfa 7700. Tráfico aéreo les pide que comuniquen el código de emergencia por transpondedor. Yakarta, Speedbird 9. Ya hemos comunicado el 7700. Ahora la tripulación vuela a un aeropuerto que no los detecta con el radar. Sin el ruido constante de los motores, la cabina de mando está en silencio. Algunos de los pasajeros empiezan a sentir el descenso del avión, pero sin la información de la cabina de mando solo pueden hacer conjeturas. El silencio era increíble. Era algo como... El avión no tenía el ruido del motor, nada. Era sobrecogedor. Un poco surrealista. Como si te encontraras en el espacio o algo así. Lo único que oías era el silencio y los gemidos de la gente que estaba realmente preocupada. Algunos pasajeros estaban sentados ahí, como si no hubieran visto nada. Al principio estás aterrorizado, pero al cabo de un rato lo aceptas. Sabes que vas a morir. Todos sabíamos que íbamos a morir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es un problema técnico. Tranquilo, he vivido situaciones mucho peores. Todo saldrá bien. Supongo que si me hubiera sentado y hubiera pensado en lo que estaba ocurriendo, no me habría vuelto a levantar. Una azafata nos preguntó, «Señora, ¿se encuentran bien?» Y le contestamos que sí. Era mentira, pero sentíamos necesidad de mantener la calma. El capitán Moody no puede poner en marcha los motores si el avión no vuela entre los 450 y 500 kilómetros por hora. Pero los indicadores de velocidad no funcionan. Capitán, este marca 600 kilómetros por hora. A mí me marca 500. Maldita sea, hay una diferencia de 100 kilómetros. Cambiaré la velocidad.
Al estar cayendo sin motores, la tripulación no sabe a qué velocidad desciende el avión. Pero para conseguir que los motores arranquen, el capitán Moody tiene que mantener el avión a la velocidad correcta. A partir de ahí, Eric cambió la velocidad en unos 180 kilómetros por hora, esperando que en algún momento, aun por casualidad, coincidiera la gasolina en el motor con la velocidad adecuada. Para modificar la velocidad, el capitán Moody desactiva el piloto automático. Entonces sube ligeramente el morro del avión para reducir y luego lo inclina hacia abajo para aumentar la velocidad. El efecto de montaña rusa aumenta el pánico en la cabina de pasajeros. Problema de presión, capitán. Estamos a 10.000. ¿Problema de presión? Pero no, debería darlos. Y empezó a sonar la alarma. Esto nunca había pasado en las instrucciones en el simulador. Nos sorprendió a todos. Además de la fuerza eléctrica, los motores del Jumbo controlan la presión de la cabina. Como los motores no funcionaban, el aire no se mantenía presurizado. Sin los motores, la cabina empieza a despresurizarse. El descenso del nivel de oxígeno empieza a asfixiar a algunos pasajeros. La tripulación se pone las máscaras de oxígeno, pero la de Graves no funciona. La máscara de oxígeno fue la gota que colmó el vaso. Estaba encima de mi cabeza y cuando tiré de ella para ponérmela, la máscara y el tubo estaban separados. El capitán tiene que tomar una decisión complicada. A Graves le será cada vez más difícil respirar si siguen descendiendo lentamente. Les dije, si descendemos hasta los 6.000 metros nos podremos quitar las máscaras de oxígeno, hablar cara a cara y volver a ser un equipo. Teníamos que descender rápidamente. Decisión que en esas circunstancias en las que nos encontrábamos quizá no habríamos tomado. Así que hice descender el avión casi 2.000 metros en un minuto. La despresurización de la cabina y el descenso brusco del avión provocan nuevas y aterradoras consecuencias. Las máscaras cayeron y colgaban enfrente de nosotros. Comprobé que Stephen tuviera la suya y que Chas la había cogido. Me aseguré de que Chas tuviera oxígeno. Había visto varias películas de aviones y sabía que, cuando llegas a este punto, los problemas son realmente graves. Ayúdame. Así está bien. Respira normal, mamá. No respires hondo. Respira con calma. Las máscaras de oxígeno cayeron y nos las pusimos como nos habían dicho en la explicación inicial. Por suerte habíamos estado atentas, pero según parecía, el oxígeno no funcionaba. ¿El tuyo funciona? No siento nada. La tripulación intenta comunicarse con los pasajeros para explicarles lo que sucede, pero el sistema tampoco funciona. A Graham Skinner se le ocurre otra manera algo más rudimentaria. ¿Me oyen? Tenemos un pequeño problema con la megafonía. Por favor, pónganse las máscaras de oxígeno y respiren de manera natural. Mientras los pasajeros luchan con las máscaras, el capitán Eric Moody se está quedando sin recursos. Si los motores no arrancan, tendrá que darle un giro al avión e intentar aterrizar en el océano. Graves intenta solucionar el problema de la máscara y sigue preocupado por el tema de los motores. ¿Preparados? Preparado. ¿Batería? Comprobando. Lista. ¿Arranque en espera? Activado. ¿Hay algo? No. Vamos, algo nuevo. Bueno, volvamos a empezar. Comprobando. Lista. Desde el principio. ¿Batería? El primer oficial y el ingeniero han reducido el tiempo de la maniobra, lo que les da más posibilidades de arrancar los motores. Pero de momento no les funciona. Vamos, cacharro.
Repetíamos el mismo procedimiento todo el rato. A pesar de nuestros grandes esfuerzos, la maniobra no surtía efecto. Pero era la única opción que nos quedaba y nos aferrábamos a ella. Otra vez desde el principio. ¿Batería? Comprobando. Lista. Ninguno de nosotros tiene la menor idea de la cantidad de veces que intentamos arrancar los motores. Si dijera 20 pensaría que son pocas. Si dijera 50 creo que se acercaría más a la realidad. Mientras el avión desciende cada vez más rápido, el capitán se enfrenta a una decisión muy complicada. Hay una cadena de montañas que separa la isla de Java entre la posición del avión y la del aeropuerto. Sabe que tiene que estar a unos 3.500 metros como mínimo para superarla, pero si no puede arrancar los motores, no lo conseguirá. De seguir así, se estrellarán en unos cuantos minutos. El problema es dónde. Moody decide que si los motores no vuelven a funcionar pronto, virará hacia el océano e intentará realizar un aterrizaje en el mar. ¿Hemos conseguido algo? No arrancan. Sabía que era muy complicado aterrizar en el mar, aun en los casos en que todo funcionaba. Y en este caso, pensé para mí mismo, nada funcionaba. Nunca lo había hecho. Escondiendo su preocupación, el capitán Moody se dirige a los pasajeros y a la tripulación. Señoras y caballeros, les habla el capitán. Tenemos un pequeño problema. Los 4 motores han dejado de funcionar. Estamos haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control. Espero que no estén demasiado angustiados. La mayoría de los pasajeros esperan lo peor. ¿Moriremos calcinados, asfixiados por el humo? ¿Y el avión? ¿Se convertirá en añicos y nos mandará a todos al espacio? Era lo que más temía. O caeremos al mar y nos comerán vivos los tiburones. O nos estrellaremos en las montañas. Sí, estrellémonos en las montañas y que termine esta pesadilla. ¿Y bien? Nada, no arranca. Bueno, desde el principio. ¿Batería? Comprobando. Lista. ¿Arranque en espera? Activado. Finalmente, el capitán Moody debe tomar una decisión. Seguir adelante y arriesgarse a chocar contra las montañas o virar e intentar realizar un aterrizaje en el mar. No sé nadar. Yo no sabía nadar y pensé, bueno, este es mi destino. Solo espero que alguno de los pasajeros ayude a los niños a mantenerse a flote. ¿Alguna novedad? No. Vale, otra vez desde el principio. Quedaban pocas oportunidades para intentar arrancar los motores antes de tener que virar hacia el mar, ya que no habríamos podido superar las montañas de la costa sur de Java. No recordaré cómo nadar. No, mamá, no llegaremos a eso. ¿Palanca de arranque? Desactivada. ¿Presión del combustible? Disponible. Encendido en espera activado. Y entonces, así como había dejado de funcionar, el motor número 4 arranca. El motor 4 vuelve a funcionar. De repente parecía que alguien le hubiera dado una patada al avión desde abajo y me di cuenta de que seguramente era uno de los motores. Fue como un boom. Dios mío. El motor Rolls-Royce retumba suavemente al arrancar y fue maravilloso oír ese ruido. Un 747 puede volar con un motor, pero el capitán Moody sabe que no será suficiente para superar las montañas. Entonces el vaso estaba medio lleno, no medio vacío. Ahora teníamos posibilidades reales de maniobra. Hasta habríamos dado un paseo sobrevolando la isla de Java. Cuando el avión desciende por debajo de los 4.000 metros, otro de los motores empieza a rugir y revive. El motor 3 vuelve a funcionar. Le siguen los otros 2 motores. No me lo puedo creer. Los motores 1 y 2 vuelven a funcionar. El avión pasa de estar abocado al desastre a funcionar otra vez. Dios mío, mamá.
En ese momento fui consciente de que podíamos llegar, quizá no al aeropuerto de Perth, pero sí a otro aeropuerto. Eso era todo lo que queríamos, aterrizar y volver a formar parte de los vivos, porque mientras estábamos allí arriba, éramos parte de los muertos. Yakarta, Speedbird 9. Volvemos a estar en activo. Los 4 motores vuelven a funcionar. Los 4 vuelven a funcionar. Esta vez los controladores aéreos locales no tuvieron problemas para entendernos. Speedbird 9. Los 4 motores vuelven a estar operativos. Confirmen que continúan hacia Halim. Afirmativo, afirmativo. Entonces dijimos, perfecto, vamos a llegar a tierra con este cacharro lo antes posible. Señoras y caballeros, les habla el capitán. Parece que hemos solucionado el problema y hemos podido arrancar los 4 motores de nuevo. Nos desviamos a Yakarta y esperamos aterrizar en unos 15 minutos. El capitán Moody empieza a ascender, dejando mucha distancia entre las montañas y el avión. Pero en ese mismo momento, las extrañas luces que veían al principio de los problemas reaparecen. Cuando llegamos a los 4.500 metros, reapareció el fuego de San Telmo. Ahora no íbamos lentos y pensé en salir de allí cuanto antes. Pero poco después, el avión vuelve a fallar. El motor número 2 tiene sobrecarga. Otra vez no. El avión entero se tambaleaba. El ambiente en la cabina de pasajeros era muy tenso y silencioso. Muy poca gente hablaba en ese momento. Creo que muchos rezaban. Los motores empiezan a sacar fuego de manera violenta. El capitán tiene que tomar una decisión definitiva. Inicio de la maniobra de inhabilitación. Lista de comprobación, arranque y marcha. Apagados. Palanca de propulsión. Inactiva. Como podéis comprender, no queríamos hacerlo, pero no había otra posibilidad y volvíamos a tener solo 3 motores. No soy ningún cobarde, pero cuando has tenido los 4 motores funcionando, luego ninguno, luego los 4, decidme qué piloto, al estar preocupado por si los demás dejaban de funcionar, lo inhabilitaría. Yakarta, Speedbird 9. Pasamos de 150 a 120. Ahora disponemos de 3 motores. El avión se aproxima al aeropuerto de Yakarta y el copiloto Graves cree que el parabrisas está húmedo, lo que dificulta la visibilidad. Y le dije a Eric, hay un poco de niebla fuera. Encendimos los dispositivos anti-vaho como los de los coches para intentar limpiarlo, pero no funcionaba. También probamos con los limpiaparabrisas, pero tampoco servía de nada. No sabíamos cómo, pero el cristal había sufrido daños. Sin saber por qué, miré por mi parabrisas y había una línea de unos 5 centímetros en el extremo de la izquierda por el que se veía mucho mejor. Pero no veía nada de lo que teníamos enfrente. Cuanto más nos acercábamos a las luces, más opaco se volvía todo. La tripulación se topa con otra sorpresa desagradable. El equipo de tierra que les ayuda a aterrizar en el ángulo adecuado no está operativo. Yakarta, torre de control. Tengan en cuenta que la senda de planeo está fuera de servicio. El localizador que te da la situación de la línea central de pista funcionaba. Pero la senda de planeo, que es la que te dice cómo descender, no. Después de todos los problemas que habían tenido, ahora debían aterrizar manualmente. Seguimos adelante, con Eric volando con el localizador y yo anunciando la distancia y la altitud a la que debíamos estar. 90 metros, capitán. Así podía ajustar su descenso a lo que yo le decía respecto a la senda de planeo. ...60 metros. 45 metros, capitán. 30. 15 metros. 10 metros. Dios mío. Papá, hemos aterrizado. ¡Marcha atrás!
170 kilómetros por hora. 150. Estamos en tierra. Me apetece un refresco. El avión aterrizó por sí solo, como si besara la tierra. Fue hermoso. Es increíble. En tierra, sanos y salvos en el aeropuerto de Halim, en Yakarta, los pasajeros celebran el final de esta terrible experiencia. Quieren saber lo que ha pasado. Si no encontraron fuego, ¿por qué había humo en la cabina? ¿Cómo pudieron estropearse los 4 motores casi al mismo tiempo? ¿Qué eran esas luces que rodeaban el avión? En la cabina de mando el personal se siente aliviado, pero les preocupa haber sido los culpables de todo aquello. Lo primero que hicimos al aparcar el avión y pararlo todo fue hacer el papeleo para ver si algo podía habernos dado indicios de que un fenómeno de aquellas características nos afectaría de aquella manera. Porque se repetirá. El 747 ha sufrido grandes daños. Desde el exterior ven que la ventana está llena de arañazos. En las partes en las que no hay pintura, se ve el metal. Aún así no saben qué ha ocurrido. Cuando los científicos averiguan la causa de los desperfectos, el caso del vuelo 9 hace que los métodos de instrucción para pilotos cambien en todo el mundo. En el transcurso de un vuelo tranquilo en dirección a Australia, los motores de un 747 de British Airways dejan de funcionar repentinamente. Después de un descenso aterrador, la tripulación consigue poner los motores en marcha de nuevo y aterrizar. Es increíble. Pasan una noche sin dormir en Yakarta antes de volver al aeropuerto de Halim para inspeccionar el avión. Volvimos al día siguiente para inspeccionarlo a la luz del día. El avión había perdido el brillo. Y en algunas partes estaba pulido y faltaban los dibujos y la pintura. No había mucho más que ver hasta que quitaron los motores. Los motores eran de Rolls-Royce. Malcolm Grayburn, un ex ingeniero, supervisó la investigación. En Yakarta se extrajeron 3 de los motores y se enviaron en avión al aeropuerto de Heathrow, en Londres, para terminar en el sur de Gales, donde los desguazaron. Allí empecé mi trabajo. Grayburn quedó impresionado por lo que vio. Casi todo el motor estaba lleno de arañazos y de cortes. Descubrió que estaban llenos de polvo muy fino, piedras y arena. Cuando lo estudiaron detenidamente, vieron que era de origen volcánico. Unos días después de ese vuelo terrorífico, los pasajeros y la tripulación supieron que la noche del vuelo, el volcán del monte Galunggung, situado a 160 kilómetros al sureste de Yakarta, entró en una violenta erupción. Tom Casadevall es el director del Centro de Inspección Geológica de los Estados Unidos y ha estudiado a fondo el volcán Galunggung. Indonesia es el país con más actividad volcánica del planeta. Posee más de 130 volcanes en activo, con lo que nos referimos a volcanes que han entrado en erupción en alguna ocasión en los últimos milenios. Galunggung lo hizo a principios de los años 80. En abril, mayo y junio de 1982 fueron las erupciones más violentas. Eran erupciones importantes que provocaron grandes daños. Más de 60.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los pueblos cercanos a la montaña. La noche en que el vuelo 9 sobrevolaba la zona, el volcán volvió a escupir lava. La ceniza podía alcanzar los 15.000 metros durante la noche.
y el viento la arrastró hacia el suroeste, alcanzando así la ruta del vuelo 9 de British Airways. Nunca una nube volcánica había afectado un avión de aquella forma. ¿Cabía la posibilidad de que la ceniza hubiera estropeado el avión? Roger, llamada de emergencia. Mayday, Mayday, Mayday. Yakarta, Speedbird 9. A diferencia de la ceniza que uno ve en las chimeneas o después de un incendio forestal, esta no es fina. Está compuesta por partículas de roca sólida y minerales. Este material es abrasivo y tiene forma puntiaguda. Si pudierais verlo debajo de un microscopio, notaríais que tiene puntas afiladas y por eso causó la erosión. Además de la erosión, de los daños en la ventana y en todos los salientes del avión, la ceniza explica todos los otros fenómenos extraños que experimentaron tanto los pasajeros como la tripulación. Hay que pensar que el avión se mueve a 800 kilómetros por hora cuando entra en la nube. Aunque sea un material fino, puede erosionar el exterior del avión. Como el ambiente es tan seco a esa altura, la fricción, junto con la electricidad, producen los destellos que denominamos el fuego de San Telmo. La electricidad también produce las interferencias en las comunicaciones que experimentó la tripulación. Speedbird 9, ¿no les funciona el motor 4? Parte de la ceniza volcánica que entró y quedó atrapada en los motores penetró en la cabina, y al verlo flotar en el aire, los pasajeros y el equipo temieron lo peor. Si eres un pasajero y estás mirando por la ventana y de repente empiezas a respirar aire con olor a azufre en la cabina y te cuesta respirar, seguramente te asustarás. Es una escena propia de una pesadilla. La ceniza volcánica provocó los rasguños, llenó la cabina de humo e interfirió en la comunicación. ¿Pero pudo provocar los incendios de los motores también? El ventilador del motor de un avión funciona aspirando grandes cantidades de aire. Entonces el aire se presuriza con un compresor del motor. Este aire comprimido se mezcla con el combustible y se enciende. La fuerza de esta reacción es lo que empuja al avión en el cielo. La temperatura en el compartimento de combustión por donde pasa la ceniza es de unos 2000 grados centígrados y la ceniza volcánica se derrite a unos 1300 o 1400. Cuando la ceniza líquida llega al fondo del motor se enfría un poco y se convierte en un material pegajoso. Se pega al motor y hace que éste se ahogue. El canal de circulación del aire queda obstruido justo en el centro del motor y eso causa las llamaradas traseras. Esa fue la causa del problema. Las llamaradas traseras aparecen cuando el motor no quema de forma adecuada. El motor está ardiendo. Hay demasiado combustible y falta oxígeno. Fallo en el motor número 4. Antiincendio número 4. Lista de comprobación, arranque y marcha. En el vuelo 9, las llamaradas traseras causaron los chorros de fuego que veían la mayoría de los pasajeros. Después de luchar contra la asfixia que les producía la nube de ceniza, los motores del 747 dejan de funcionar. Grayburn descubrió que un componente químico fue el responsable de salvar el avión. En cuanto salió de la nube de ceniza, los motores no funcionaban y todo se enfrió. Eso fue suficiente para que el material se despegara y los motores arrancaran de nuevo. Al caer buena parte de la ceniza, los motores arrancaron de nuevo y los enormes esfuerzos de Townley Freeman para devolverlos a la vida surtieron efecto. El motor número 4 vuelve a funcionar. Aprendimos muchas cosas e incorporamos todo lo aprendido a las clases de vuelo. Ahora los pilotos saben qué tienen que tener en cuenta si entran en una nube de ceniza. Algunas de las señales a tener en cuenta son olor a azufre en la cabina, acumulación de polvo, y si es de noche, la posibilidad de ver la fricción de la electricidad en el exterior o el fuego de San Telmo a los lados del avión. Otra buena lección que aprendieron en el vuelo 9
fue que los radares meteorológicos que detectan el agua no funcionan para las nubes de ceniza volcánica. Como son nubes secas, el radar no las percibe. Este descubrimiento ha propiciado la comunicación entre los geólogos que estudian los volcanes y las aerolíneas que los sobrevuelan. La tripulación del vuelo 9 de British Airways fue condecorada y premiada en los meses posteriores a aquella noche. Pienso que la destreza de la tripulación en esa situación fue absolutamente extraordinaria. Conseguir aterrizar de manera segura después de todas esas circunstancias tan adversas. Fue increíble que recuperaran el avión. Excelente. Para todos los pasajeros del vuelo 9, el terrorífico descenso del avión tuvo un efecto duradero. A Betty Tuttle le impactaron tanto los hechos de aquella noche que escribió un libro sobre ello. Este suceso es único en la historia de la aviación. Y me pareció de extrema importancia que quedara constancia de ello. Me preguntaba si alguien lo iba a hacer. Pero antes de pensarlo 2 veces, ya había decidido hacerlo yo. Tuttle acabó casándose con un pasajero que conoció en el avión, James Ferguson. Charles Capewell y sus 2 hijos llegaron a casa 2 días después del aterrizaje en Yakarta. 25 años después, tanto Chas como Stephen siguen viviendo en Perth. No había llegado nuestra hora y ya está. A partir de entonces vi la vida de manera diferente. Cuando te llega la hora no puedes hacer nada, pero aún puedes tener esperanza. Nosotros la tuvimos y salimos adelante. Poco después del trágico vuelo, el capitán Eric Moody fundó el club de vuelo de Galunggung. Todos los miembros de la tripulación y los pasajeros del vuelo fueron incluidos en la exclusiva lista de socios automáticamente. Aún hoy en día, los supervivientes del vuelo 9 de British Airways mantienen felizmente el contacto entre ellos.